Bueno, ¿qué dicen estos hechos sobre Ecuador? Una violencia electoral de una magnitud que se había visto, por ejemplo, en países como la vecina Colombia a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Bueno, es una tragedia. Imaginar que el Ecuador hace apenas 5 o 6 años atrás era uno de los países más seguros del planeta. Estaba en el segundo puesto en América Latina como el país más seguro y ahora es prácticamente lo que tú acabas de decir, es infelizmente, ¿no? Emulando lo que fue Colombia en los años 80. Esto gracias también a un proceso de degradación del Estado de Derecho del país que viene ocurriendo desde el gobierno de Lenín Moreno, pero también por el lavado de dinero y la disputa territorial que hay entre los grupos criminales, los carteles, tanto colombianos como mexicanos que actúan también dentro del Ecuador y que ha transformado eso al país en un estado de guerra total y absoluta donde la ciudadanía está absolutamente afectada. Ahora, ¿qué desafíos podría enfrentar el país en términos de estabilidad y sobre todo de gobernabilidad a raíz de un asesinato como este? En realidad es una lotería, yo diría. El país en este momento, no solo la ciudadanía, pero la concepción hasta de Estado, de país, ya puede ser muy cuestionada. El presidente Guillermo Lazo no tiene absolutamente ningún control sobre el país. Él no tiene control sobre las Fuerzas Armadas, no tiene sobre la Policía Nacional, él no tiene control territorial. Es un gobierno absolutamente deshecho, quebrado, inepto, que nunca en la historia del país, imagínate, el Ecuador nunca había vivido nada parecido a lo que está viviendo ahora, ni en la época en que existía, por ejemplo, la presencia de grupos guerrilleros en el Ecuador, actuando grupos inclusive ecuatorianos. Había un estado de violencia dentro del país como se está viviendo ahora, pero eso ocurre por una absoluta falencia del Estado ecuatoriano causado por la implementación de la destrucción del Estado de Derecho, el atropello constante de la Constitución ecuatoriana y obviamente un terrible manejo. Tú te debes recordar, así como casi la gran mayoría de los espectadores y espectadoras que nos ven en este momento, recordar lo que ocurrió durante el COVID en el país. El Ecuador fue el país más afectado por justamente la falencia del Estado en el momento de crisis y ahora vemos la representación de esa falencia a través de algo que no ha existido jamás en la historia. Es una situación de pánico que el Ecuador vive. La ciudadanía no puede estar en las calles tranquilas. Hay todo tipo de criminalidad, de violencia, un volumen de asesinatos nunca antes visto y en gran parte es por la disputa, obviamente, territorial que ocurre en el país en este momento. Amaury, la tasa de criminalidad en Ecuador llegó, según expertos, a 25 por cada 100.000 habitantes en 2022 y se espera que para final de este año, 2023, llegue a 40 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo es que llegó Ecuador a convertirse en uno de los países más pacíficos de la región a ser hoy en día uno de los más violentos? Lo primero que es indiscutible es la falencia de los gobiernos que surgieron después de Rafael Correa, que decidieron por un tema de persecución política, y esto tiene que ser estudiado por las universidades, por la academia, atropellan la Constitución, arrasan con la judicatura ecuatoriana, destruyen la posibilidad de que la Fiscalía ecuatoriana pueda actuar y al mismo tiempo no consiguen brindar a la ciudadanía las mínimas condiciones de vida, tanto de desarrollo económico, pero también de seguridad en el tema de educación, en el tema de salud. Entonces hay una degradación demasiado rápida y una ausencia absoluta del Estado para atender a las demandas ciudadanas con un decrecimiento económico y la crisis del COVID. Pero también hay un otro factor que yo diría que es un factor externo. El Ecuador tiene una economía dolarizada. Entonces, en el Ecuador, cuando tú vas al país y vas a comprar agua o vas a pagar una cuenta, tú utilizas dólar, la moneda del dólar. Entonces, el narcotráfico internacional también tiene al Ecuador en este momento como uno de los principales locales para el lavado de dinero. Entonces, ese lavado de dinero se permite porque obviamente la circulación del dólar permite esconder un poco esa actividad. No obstante, la salida de la droga a través de la frontera norte del Ecuador, hoy el Ecuador tiene un volumen de narcotráfico, o sea, de salida de drogas a través del norte ecuatoriano
porque las barcazas, ellas salen a aguas internacionales pasando por Galápagos. Recordemos, las Islas Galápagos están a como 2.000 kilómetros de la costa ecuatoriana, que es a donde esas barcazas, lo que vemos, esos submarinos artesanales o lanchas rápidas, se reabastecen de combustible para poder llegar hasta México, poder llegar hasta América Central. Entonces el Ecuador se transforma como en un pasaje obligatorio del narcotráfico colombiano, internacional, mexicano, para llevar la cocaína hacia los Estados Unidos. Entonces esa salida de la droga hizo con que los grupos criminales en el Ecuador se fortalecieran económicamente, pero también iniciaron una guerra terrible por el dominio territorial. Entonces tenemos una división de diversos grupos criminales que en este momento están en una guerra campal, y quien paga obviamente es la ciudadanía, y a eso se suma la ineptitud de Guillermo Lasso, que tiene una actitud, yo diría casi que ultrapasa lo irresponsable. Y ya hay una falencia del Estado, el pánico, el miedo, lo que se vivía en Colombia. O sea, ya los jueces detienen, cuando la fiscalía y la policía llevan a algún detenido que tiene un vínculo con algún grupo criminal, inmediatamente lo liberan. O sea, ni siquiera duerme en la cárcel. ¿Por qué lo liberan? Porque obviamente sus familias son amenazadas inmediatamente. La misma policía no tiene la capacidad en este momento, ni la voluntad, yo diría, de la comandancia de la policía ecuatoriana y las Fuerzas Armadas de enfrentar ese grupo criminal. Porque claro, si tú no tienes un jefe de Estado que trabaja, que demuestra tener capacidad de mando, de entender las dinámicas del país y estar dispuesto a salvar la patria, entonces obviamente las fuerzas militares y las fuerzas de policía se ven rendidas. Imagínate que llegó un cargamento de chalecos antibalas y se desaparecieron los chalecos antibalas para la misma policía. O sea, es una degradación del funcionamiento del Estado ecuatoriano que se refleja obviamente en la dinámica del día a día.